El día de hoy los invitamos directamente a este live Zoom sobre la gestión de procesos en la abogacía. Mi nombre es Paulina Meneses, voy a ser la docente directamente para ustedes en esta charla, que además le tenemos que indicar de que actualmente sus micrófonos están silenciados. Cualquier pregunta que ustedes quieran realizar la pueden indicar en el chat. Y además tenemos a nuestros equipos ahí atentos a toda consulta que ustedes requieran, ¿ya? Así que pueden ahí colocarlo en el chat, pueden colocar sus comentarios, sus preguntas, y ahí la vamos a ir atendiendo en el transcurso de esta charla como tal. Pero en toda charla siempre nosotros tenemos material para presentar, así que vamos a comenzar de inmediato. Adicional a todo esto, les comento también de que nosotros tenemos un formulario en el cual ustedes pueden colocar sus datos para que nosotros podamos contactarnos con ustedes en caso de cualquier tema que ustedes quieran tratar directamente. Así que vamos a compartir pantalla para que... Necesito que el equipo ahí me confirme si ya se ve en específico la presentación. Sí, sí se ve, Paulina. Muchas gracias. Entonces, bienvenidos a la importancia de la gestión de proyectos en la abogacía. ¿Y por qué es importante para nosotros este tema? Es por lo siguiente, porque actualmente las empresas, tanto privadas o los estamentos públicos, solicitan que los abogados tengan conocimiento de la gestión de proyectos y sobre todo en la medición de su desempeño. ¿Y por qué? Si ustedes se percatan, actualmente en los mismos postulaciones, por ejemplo, acá yo tengo una que es sobre el Parque del Recuerdo, están pidiendo un abogado, pero si se percatan, dentro de sus requisitos piden gestión de procesos de auditoría, llevar procesos de recertificación del modelo de prevención de delitos y seguimiento continuo. Si se percatan, acá ya tenemos un tema que se llama gestión de procesos. Y adicional es para los distintos proyectos de este perfil. ¿Por qué? Porque actualmente las empresas le piden luego que sepan de gestión de proyectos y de cómo medirlos. Eso hay que verlo por varias razones importantes. ¿Por qué? Si lo revisamos directamente, tenemos varios factores. El primer factor es la eficiencia y productividad. ¿Y por qué? Porque la gestión de proyectos ayuda a los abogados a organizar su trabajo de manera más eficiente, lo que puede llevar a una mayor productividad, y además esto es crucial en un entorno corporativo o en un entorno estatal, donde el tiempo, para algunos casos, en el tema, en este caso privado, es dinero, y para el tema estatal es el ingreso de recursos o la atención del usuario correspondiente. Adicional, en la misma gestión de procesos, nosotros tenemos que tener un cumplimiento de plazo, ya que los proyectos legales a menudo tienen plazos estrictos, es decir, nosotros tenemos plazos legales. Un abogado con ciertas habilidades en la gestión de proyectos puede asegurarse que se cumplan estos plazos. Pueden evitar posibles sanciones y problemas legales. Por ejemplo, que a uno se le pase un plazo para ingresar un recurso de reclamación y de esta forma no pasa la inadmisibilidad como tal, y pueden ir gestionando en este caso su trabajo directamente para la presentación de lo que es los alegatos como tal, o en este caso algún recurso correspondiente. Si hablamos de costos controlados, y aquí está muy vinculado con la medición, hablamos de la capacidad de medir y gestionar los proyectos. Y esto va a permitir a los abogados controlar mejor los costos, es decir, un proyecto bien ordenado o una gestión bien ordenada, ustedes pueden, en este caso, ordenar sus costos y pueden determinar, por ejemplo, si en una causa pueden gastar entre 1,5 millones hasta incluso 2 millones. ¿Ya? Segundo, además, también pueden llegar a tener esencialmente la mantención de sus presupuestos. Es decir, ustedes pueden enviar a sus futuros clientes, sus futuros usuarios, un presupuesto en el cual ustedes pueden llegar, y también, en este caso,
ser estándar. Es decir, ustedes pueden decir que para una causa de, por ejemplo, alimentos, ustedes ya van a tener un estándar de qué cobrar, pero además les va a ayudar a ordenarse directamente con distintas herramientas que nosotros le damos. Y además de todo esto es evitar lo que son los gastos inesperados. Por ejemplo, siempre es bueno en la misma gestión de proyectos y en la misma gestión de casos es colocarse en todos los escenarios. Y esto significa de que ustedes al momento, por ejemplo, de algún inconveniente, ustedes puedan ingresar en este caso este inconveniente y además colocarle un valor agregado. Y ese valor agregado ustedes ya se lo pueden informar a su cliente o a su usuario. Si lo hablamos, por ejemplo, en alimentos, una notificación. Ustedes, si ya tienen un costeo de notificaciones, por ejemplo, un receptor puede llegar en este caso, o una notificación como tal, puede tener, ya sea, por ejemplo, para buscar a una persona, pues, en este caso diario oficial u otro, ya ustedes van a tener un registro de costeo. Y lo mismo que pasa en civil, cuando ustedes quieren contratar un receptor, por ejemplo, para que tome una prueba. Y estos son costos que ustedes adicionalmente lo tienen que incluir en su misma gestión. Por eso nosotros hablamos de costos controlados. Si hablamos también de otro cuarto principio, que es la mejora en la comunicación. ¿Y por qué? Porque esto ayuda en los equipos de trabajo, sobre todo para personas que son abogados líderes y tienen en este caso procuradores o abogados que son directamente externos o que trabajan mediante honorarios, puede facilitar una comunicación clara y efectiva en todo el equipo. Y también ese mismo equipo va a tener una comunicación clara con sus usuarios o con sus clientes. Y obviamente para otras partes interesadas. Además, esto es vital para evitar malos entendidos y asegurar que todos estén alineados con los objetivos del proyecto. Esto, en estos 4 puntos, ayuda además, por ejemplo, para personas que quieren postular a cargos públicos, como en esos casos jefes de unidad, administradores u otros, cuando ustedes tengan un conocimiento más de expertise. O también para los cargos en el sector privado, que se llaman a los abogados senior. En esos casos, ustedes pueden manejar esta gestión directamente con ustedes. Además, tenemos lo que es el riesgo reducido, la adaptabilidad, y que habla de que en relación al riesgo reducido, gestionar y al medir el proyecto, estos abogados pueden identificar o mitigar riesgos potenciales y antes que se conviertan en problemas graves. Ejemplo, cuando uno tramita una causa de salida del país, el riesgo que más se corre es que le nieguen el permiso. Si ustedes lo pueden prever, va a ser un riesgo reducido. Y significa de que ustedes pueden planificar de mejor manera su caso. La adaptabilidad. Y aquí hablamos de la capacidad de gestionar proyectos. Y además permite a los abogados adaptarse rápidamente a cambios en el entorno legal, es decir, con cada modificación legal, o también empresarial incluso, lo que es crucial en un mercado dinámico. Si hablamos en la actualidad, ustedes saben que antes de pandemia no habían tantas causas de alimentos, todavía no salía el 10%, todavía no salía la ley 21.484. Había varias leyes que modificaron la forma de cómo solicitar directamente alimentos, cómo solicitar una liquidación, y ese efecto en la gestión hablamos que nosotros como abogados no tenemos que adaptar. Y no solamente eso, recuerden que con pandemia nos tuvimos que adaptar también a nuevas tecnologías. Por ejemplo, estar ingresando ahora por plataformas Zoom, como también ya de manera adaptable estamos dejando también de Zoom y estamos pasando a la presencialidad. Entonces, cualquier tipo de cambio, ya sea legal, ya sea cultural, nosotros como abogados vamos a estar más dinámicos en esa área. Y por último, la satisfacción al cliente o la satisfacción al usuario. Ahora, si un abogado puede gestionar proyectos de manera efectiva y medir además su progreso, es decir, si con una experiencia de un caso, tanto con las fortalezas y debilidades, yo las puedo mejorar para ofrecerlo a otro cliente de una mejor manera. Es decir,
Si yo veo que tuve un error en relación a no enfrenté bien este juicio, o por ejemplo, en esta audiencia me faltó tal punto, esto yo lo puedo corregir y en un próximo cliente yo se lo puedo solicitar o puedo ajustar mis presentaciones en audiencia. Además, también pueden asegurar cumplir las expectativas y necesidades. ¿Por qué? Porque el hecho de que ustedes ordenen sus causas en este sistema de gestión de proyectos y en este sistema organizado, ustedes actualmente pueden llegar a cumplir expectativas a 3 meses, 4 a 6 meses, incluso hasta un año, y en los cortos plazos. También hay que considerar que en la actualidad la mayoría de los abogados manejan, en este caso, calendarios, citas en línea o también atenciones directamente con otros abogados en oficinas que se arriendan por un par de minutos, como estos cowork. Si vemos el tema de la aplicación de la gestión en el ámbito legal, aquí directamente tenemos 3 puntos bien importantes. Primero, en los casos judiciales. Segundo, las negociaciones. Y tercero, las fusiones y adquisiciones. Cuando hablamos de la aplicación de la gestión del proyecto en el ámbito legal, aquí estamos hablando de que es la aplicación de principios y técnicas de gestión de proyectos a los distintos procesos. Y estos principios pueden ayudar a estructurar, planificar y ejecutar tareas legales de manera eficiente y efectiva. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que van cumpliendo el objetivo específico dentro de los plazos y presupuestos establecidos. Si ustedes tienen un equipo de trabajo y requieren de ver un caso en específico, ustedes pueden ir dividiendo en etapas. Una etapa inicial y es el estudio del caso. Y ustedes van a indicar cuáles son los requerimientos del estudio del caso como tal que deben tener presente para ustedes. Además, ustedes pueden tener dentro de todo que en sus casos judiciales puede aplicarse para una coordinación de las diferentes etapas de un caso judicial, desde una investigación, la recopilación de pruebas, la preparación de documentos legales, porque siempre ha pasado de que en la mayoría de los casos, o la mayoría de los grupos, sobre todo el grupo WhatsApp, necesito el formato de tal cosa. Y lo ideal es que ya con una gestión planificada puedan generar ustedes sus propios formatos. Incluso ciertas presentaciones en el tribunal. Como también cuando ustedes van a hacer los alegatos. Y aquí es súper interesante la gestión de procesos porque en los alegatos es estructurado. Empieza contando su historia directamente, los inconvenientes legales y la petición concreta. No obstante, a veces los alegatos se pueden utilizar lo que es el pitch elevator o directamente el pitch. Con un ensayo de 10 minutos o 15 minutos, ustedes pueden convencer con una planificación específica. Además, con esta utilización de un enfoque estructurado, también permite a los abogados manejar múltiples casos simultáneamente. Ahora, esto les ayuda a que ustedes no pierdan la vista de los detalles críticos de cada uno. Si hablamos de algo súper sensible, las negociaciones, ustedes se han percatado de que en la actualidad cuesta negociar los honorarios de un abogado con su cliente. Y aquí también influye la gestión del proceso, porque ustedes pueden definir claramente el objetivo y planificar estrategias de negociación. Y también, si hay un equipo vinculado, pueden asignar ciertas responsabilidades. Por ejemplo, ustedes pueden indicarle a su equipo de este cliente, que por ejemplo puede ser un cliente por familia o un cliente grande en tema corporativo, ustedes pueden solicitarle a su equipo que lo investigue. Es decir, si tiene muchas causas en el tribunal, si ha tenido muchos abogados, si ha tenido en este caso alguna deuda en específico, ustedes pueden realizar un sistema de investigación de esta persona y pueden darle
en este caso una negociación más efectiva, y también evitar el riesgo de que esta persona no, o este usuario, o este cliente, no les pague los honorarios. ¿Por qué? Porque además, con la negociación y al momento de asignar responsabilidad y establecer plazo, con un enfoque más directo, podrán asegurar que todas las partes estén alineadas, es decir, que ustedes puedan alinear a su cliente. Y ese proceso de avance puede llegar de manera eficiente a un acuerdo. Y esto se genera también en las empresas privadas. En las empresas privadas no va el gerente a negociar. Generalmente, las empresas privadas mandan al abogado senior a negociar. ¿Por qué? Porque ya lleva el contrato listo en su maleta. Y esto porque ya investigan directamente a la empresa a lo cual van a negociar. Por ejemplo, en licitaciones, en relación a presentación de proyectos a los estamentos estatales, ya sea ministerios, Poder Judicial y otros. Si hablamos de las funciones y adquisiciones, las funciones y adquisiciones, a pesar que son procesos complejos y que requieren de una coordinación de múltiples equipos y ciertas tareas, obviamente, esto ayuda a facilitar la organización de la diligencia debida, sobre todo la negociación de términos. Por ejemplo, ustedes le van a decir a su cliente, bueno, yo voy a defenderlo en su caso, pero aquí va el tema. Aquí están los documentos, aquí está el valor que nosotros le vamos a cobrar. Y además puede hacer una pequeña integración, un enfoque sistémico o sistemático y que va a ayudar a minimizar el riesgo y asegurar una transición suave. Si se han dado cuenta, la mayoría de los abogados están ocupando contratos de honorario en los cuales pueden ser ejecutados de manera judicial, es decir, el cobro de horarios, o en algunos casos los mandan directamente a DICOM. Y con eso genera un cobro esencial directamente contra el crimen. Cuando hablamos de ciertos beneficios específicos para los abogados, tenemos primero la eficiencia en la gestión del tiempo, como también la gestión de proyectos va a permitir a los abogados organizar y priorizar sus tareas de manera efectiva. Y no solamente eso, porque ya al momento de tener un plan claro, un cronograma definido, van a reducir las pérdidas de tiempo y va mejorando la productividad. ¿Y en dónde se visualiza esto? Cuando ustedes van a solicitar alguna diligencia al Ministerio Público, o cuando van a solicitar una diligencia a tribunales, o cuando van a solicitar una diligencia en familia, en laboral u otros, ustedes tienen un plan claro, pero siempre falta el cronograma definido. Es decir, ¿cuánto se va a demorar el tribunal en que a mí me entregue la diligencia y en cuánto se va a demorar directamente la institución en otorgarme la respuesta? Es muy variable. No obstante, si ustedes ya tienen un training y ya saben organizar esto, ustedes le pueden decir a su cliente, mire, nosotros ya solicitamos la diligencia y esto en la práctica se demora entre 2 a 3 semanas en responder. Algo simple, pero con un cronograma definido, ustedes lo van a tener a mano. Además, van a reducir ciertas pérdidas de tiempo, es decir, ir al Ministerio Público a insistir en cuándo me va a tener esta diligencia, cuando yo ya tengo claro que se va a demorar, por ejemplo, 2 semanas, y además mejora la productividad. Además, es especialmente importante, puesto que en un entorno legal, donde el tiempo del recurso es valioso, su tiempo, sus horas, ustedes trabajan día y noche, y eso lo ideal es evitar que trabajen de noche, para que tengan calidad de vida, calidad familiar. Por esa misma razón, lo ideal es que en la gestión de procesos o en la gestión de proyectos, ustedes puedan tener, en este caso, un claro o directamente una clara organización, claros parámetros o variables que ustedes van a tener que considerar. Si hablamos de mejora en la comunicación con clientes y equipo, puede establecer canales de comunicación claros, ¿no? Una red por WhatsApp, formularios u otros, y además pueden ser efectivos. Ya el cliente no los va a llamar por teléfono a lo menos que sea urgente, pero la mayoría de los abogados dicen comuníquese conmigo por WhatsApp y ustedes pueden implementar en sistemas de respuesta, es decir, ustedes reciben la consulta, va a recibir el cliente una respuesta directa, en lo cual
no va a recibir 50 mensajes de WhatsApp, sino que con uno solo diciendo, señor, estamos en horario de oficina, atendemos de tal hora a tal hora, indíquenos su consulta, nosotros le respondemos al día siguiente. Y con esta comunicación van a generar parámetros claros y además efectivos. Además, los abogados pueden mantener a su cliente informado sobre el progreso del caso o de su causa, ya sea directamente con programas donde puedan derivar correos diciendo su causa está en este estado. Gestionar expectativas, es decir, cuando ya ustedes ya tienen una experiencia en juicios, donde de 10 juicios sé que en 6 gané, se podría decir, ocupando este criterio, ya eso da una variable para decir, si yo ocupo estos elementos, el siguiente juicio lo voy a ganar. También esto ayuda a, aparte de mantener clientes claros, informados del caso, gestionar expectativas y asegura a todos los miembros del equipo que estén al tanto de las responsabilidades del plazo. Habitualmente los abogados no solamente trabajan solos, sino que también a veces trabajan con algún técnico jurídico o con algún estudiante de derecho o con algún egresado. Entonces generan expectativas que son necesarias para ustedes y además deja ordenado el equipo de trabajo. Si hablamos de mayor previsibilidad de los resultados, como ya les comentaba, la identificación y gestión de riesgo es una parte integral de la gestión de procesos de proyectos y sobre todo en los procesos, al anticipar posibles problemas y desarrollar estrategias de mitigación. ¿Cómo? Si, por ejemplo, ustedes tienen solamente una estrategia, en lo cual dicen, yo creo que la magistrada me va a dar el favor, nunca tienen que tenerla de esa forma tan asegurada, sino que también tienen que tener un plan B y un plan C. Por ejemplo, la magistrada va a querer suspender la audiencia, ¿qué hago? O mi contraparte no va a ir con abogado, ¿qué hago? ¿Solicito que no se suspenda la audiencia? ¿Solicito que se reprograme en el plazo más breve posible? ¿O si voy a hacer una licitación? Si yo digo, "Mm, la licitación yo quiero ganármela, pero tengo el siguiente problema. Va otro licitante, ¿cuál es el beneficio mío contra él? También son detalles de que los abogados a veces no lo manifiestan o directamente no lo planifican. Y con esto, los abogados pueden aumentar la previsibilidad de los resultados y obviamente reducir la incertidumbre en sus casos o, por ejemplo, en sus causas o también en sus trabajos. Si hablamos directamente de eso, la misión siempre es de aprender un nuevo conocimiento. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos herramientas y metodologías de gestión de proyectos. Y estas herramientas también les sirven para ustedes para, ya sea para leer una ley, para buscar vacíos legales, como también para organizar qué es lo más urgente a lo menos urgente. Herramientas digitales. Y aquí siempre nosotros nos guiamos por ciertos software de gestión de proyectos. Microsoft Project, que es una herramienta robusta para la planificación y seguimiento de proyectos, pero además permite crear cronogramas detallados, asignar recursos, gestionar presupuestos y monitorear el progreso. Ahora, esto es ideal para ciertos proyectos legales complejos que requieren una cierta planificación meticulosa y una gestión detallada. ¿Y cómo lo podemos visualizar? Por ejemplo, requerimos contratar 100 personas para una licitación. Con esto, con Microsoft Project, ustedes pueden generar la ficha de cada usuario, de cada contratante o de contratado también. Pueden generar las fichas de cada proyecto o a dónde van a generar sus labores. Tenemos también Trello. Trello, esto es, utiliza tableros Kanban para visualizar y gestionar tareas. Estas sí que son intuitivas, en los que si tienen la posibilidad de descargarlo, aprovechen descargarlo porque directamente les ayuda a ordenarse un poco. ¿Por qué? Porque además es una herramienta que permite a los equipos colaborar de manera efectiva, ¿ya? Es ideal para proyectos legales que necesitan una gestión útil
ágil y adaptable. Y en Trello, ahí ustedes pueden colocar responsabilidades, ¿ya? Fecha de entrega y en este caso los controles. Y como es en línea, ustedes pueden ver si, por ejemplo, en algún caso quedó pendiente un escrito por subir en OJB. También pueden colocar links donde le pueden gestionar, sube tal escrito en OJB fecha tanto, y le colocan el link. Hay otra herramienta que se llama Asana y esta también facilita la gestión de tareas y proyectos con interfaz también intuitiva. Permite asignación de tarea, establece plazo y seguimiento del progreso. Obviamente, esta es útil para coordinar equipos grandes y gestionar múltiples proyectos simultáneamente. O sea, no queda en un solo proyecto, sino que en varios. Y ustedes pueden ir ordenando de forma tal de que puedan hacer seguimiento de ese mismo progreso. Esto en relación a herramientas que lo llamamos nosotros software de gestión de proyectos. Estas son como las tres principales. No obstante, también existen otras herramientas directamente que se han estado ocupando incluso con inteligencia artificial, que está, por ejemplo, el tablero de Windows, que ahora es el tablero de Microsoft. Se puede ocupar Gemini. Gemini está en proceso de entrenamiento y también en relación a ChatGPT, ustedes también pueden solicitarle que les haga un árbol general, un árbol directamente de planificación y ahí lo pueden ustedes traspasar a estas herramientas como tal. En relación a el uso de calendario y cronograma, por favor, ¿a quién no le has pasado de que le toca una audiencia y se le olvidó? O tenían que subir un escrito de plazo. Y que suele pasar constantemente que los abogados después dicen, oh, se me pasó el plazo, ¿qué hago ahora? Tenemos dos cronogramas distintos, que está, bueno, Google Calendar, que es una herramienta básica, pero muy poderosa, la verdad. Ustedes pueden programar reuniones, pueden establecer recordatorios y gestionar plazos. Además, permite compartir calendarios con los miembros del equipo y mantener a todos sincronizados. Si le damos el siguiente caso, ustedes ya tienen clara la fecha de la audiencia y tienen un cliente que es un poquito, muy ansioso. Yo le digo al cliente, tenemos una reunión tal día, tenemos la audiencia en tal día, necesito que me entregue los documentos en tal día. Y si yo le digo, hoy día estamos a 7 de junio, yo quiero tener una reunión con mi cliente el día 12 de junio. Yo lo voy a planificar en Google. Puede incluso descargar el calendario y mandárselo por WhatsApp a él y decir al señor cliente, vamos a colocarle Pedrito, Pedrito o Pedro, don Pedro, este es el calendario de nuestra planificación para su caso. Va a tener las audiencias, las reuniones conmigo y además los documentos y el plazo que necesito para que usted me lo entregue. Y para que tengamos en este caso conversaciones en línea y además esto es una interfaz intuitiva que ustedes pueden colocarlo en Google Calendar junto con Zoom y directamente también con, en este caso, Teams o también con Meet. O sea, pueden aplicar las tres aplicaciones de videoconferencia junto con Google Calendar. Como se puede mantener todo sincronizado, a ustedes también no se les olvida ningún detalle. Recuerden de que no solamente ustedes cobran por la audiencia, ustedes cobran por las reuniones, por los escritos, por toda la gestión. Entonces el cliente va a tener claro de que si tuvo una reunión, eso también acarrea un costo para ustedes, costo de tiempo, de traslado, o si por ejemplo los que tienen oficina, costo de arriendo de oficina, de pago de gastos básicos. Gantt charts, que no es muy conocida, pero para gestión de proyectos en gran escala, son útiles para visualizar el cronograma de un proyecto, mostrar las dependencias entre tareas y monitorear el progreso. Además, esta va bien vinculada con las aplicaciones anteriores, que es Microsoft Project y el software específico de diagramas de Gantt, que pueden ser muy útiles, sobre todo
cuando ustedes van en licitaciones y necesitan presentar el organigrama estructural del equipo, que está directamente el director, el líder y los trabajadores y cada función que tiene cada uno. En ese caso les puede servir Gantt Chart, que es uno de los aplicativos que también se está ocupando. Pero ¿para qué nos serviría directamente? Nosotros lo buscamos para utilizar metodologías para adaptarse a los nuevos desarrollos. Como ejemplo, tenemos tres. La metodología ágil. Algunos me van a decir, ¿la has escuchado en algún momento? Sí. La metodología ágil, sobre todo en temas de procesos e ingeniería, hablamos de la flexibilidad y adaptabilidad. Ágil es una metodología que se centra en la entrega incremental y en la flexibilidad para adaptarse a los cambios. Se basa en ciclos cortos de trabajo, que son los sprints, y en la colaboración constante con los clientes y parte interesada. Esta metodología ágil para directamente en estamentos públicos es muy ocupada y habitualmente cuando se trabaja mitad de ingeniería y mitad abogados, siempre la van a escuchar, la metodología ágil. ¿Cómo se aplica en la abogacía? Esto es ideal para proyectos legales que requieren adaptarse rápidamente al nuevo desarrollo, litigios en curso o asesoramiento continuo a clientes, y permite efectivamente a los equipos legales responder de manera ágil a los cambios en el entorno legal o nuevas necesidades del cliente. ¿Qué beneficios tiene esta metodología? Hay una mayor flexibilidad, hay una capacidad de respuesta rápida a los cambios y mejora continua en la entrega de los servicios legales. Existe también otra que se llama Waterfall, que es planificación secuencial y estructurada. Waterfall la ocupa habitualmente empresas grandes como bancos, directamente bancos, financieras, habitualmente empresas que ya contiene un ejército de abogados. Y es una metodología lineal y secuencial, es decir, donde cada fase del proyecto debe completarse antes de pasar al siguiente. Es decir, primero, redacción del contrato. Perfecto. Todos los contratos están redactados. Segundo, revisión del contrato. ¿Se revisaron los contratos? Sí. Tercero, comunicación del contrato al cliente. Se le envía el contrato al cliente para que revise. ¿El cliente está de acuerdo? Sí, no. Cuarto, revisión del contrato con el cliente. Y así sucesivamente van pasando por cada etapa. Recuerden que van a pasar a una etapa, tienen que finalizar la otra. Y además es adecuada para proyectos con requisitos bien definidos y estables. ¿Cómo se va aplicando directamente para nosotros los abogados? Esto es ideal para proyectos que tienen un alcance clave definido. La preparación de contrato o la ejecución de procedimientos legales estándar. Puesto que cada parte del proyecto o cada etapa del proyecto se va planificando y ejecutando de manera secuencial. Y esto evita que no se omita ningún paso crítico. Por ejemplo, se omitieron enviarle el contrato al cliente y ya pasaron los plazos. O no lo revisaron, no pasó la prueba de calidad. ¿Cuáles son los beneficios de Waterfall? Es claridad en cada etapa del proyecto, facilidad para gestionar el progreso y el cumplimiento de plazos establecidos y menor riesgo de desviación inesperadas. Con esto también ustedes tienen la seguridad de que van a cumplir con los requisitos de cada contrato. Recordemos que los contratos siempre hay requisitos legales que son esenciales. Y hay otros que son de validez. Entonces, y también, sobre todo en temas de comercio internacional, en los contratos, cuando son de exportadoras o importadoras, es muy común de que no se le tiene que pasar ningún detalle, puesto que después se van a juicio arbitral. Y juicio arbitral es muy caro de mantener. Si hablamos de Scrum, que es la última, hablamos de enfoque en equipos pequeños y ciclos cortos.
Ahora, esta es una metodología también de estilo ágil, pero divide el trabajo en ciclos cortos y repetitivos llamados sprint. Ahora, este tiene una diferencia, puesto que se centra en la colaboración del equipo para que se haga una entrega continua de incrementos de valor y mejora constante. Cuando hablamos de incrementos de valor, hablamos de conocimiento para nosotros y cómo vamos a ir mejorando nuestro conocimiento con el equipo. ¿Cómo se aplica en la abogacía? Es simple, es útil para los equipos legales y sobre todo que trabajan con proyectos complejos o de larga duración, una licitación de 5 años o un contrato para otorgar un servicio a un banco. Habitualmente los estudios jurídicos entregan el contrato de servicio a los bancos por 10 años. O por cierta implementación de nuevas políticas corporativas. También permite revisar y ajustar el enfoque de manera regular. ¿Cuál es el mayor beneficio? Hay una eficiencia en la entrega de resultados, hay una mejora en la comunicación y hay una colaboración del equipo y capacidad para adaptarse rápidamente a nuevos requisitos o cambios en el proyecto. Y con esta estructura detallada, los abogados pueden entender mejor cómo aplicar la gestión de proyectos en su práctica diaria, beneficiando de ciertas herramientas y metodologías específicas, porque pueden ayudar a mejorar la eficiencia y la efectividad de su trabajo. Y ahora bien, hemos visto todo, pero ¿y si nos damos cuenta como abogados, cuando sobre todo trabajamos en temas corporativos, cuando trabajamos en temas públicos, y cómo medimos los resultados? Bueno, los invitamos en nuestro próximo taller de medicina del éxito en gestión de proyectos y les dejamos los datos que se pueden ustedes inscribir, ya sea llenando el formulario que se está compartiendo en el chat de Zoom, que ahí nuestros queridos coordinadores por parte del equipo se lo va a enviar de nuevo. O también nos puede contactar al mail consultas@jurismontino.cl o al WhatsApp 939329522. No sé si voy a dejar de compartir. Obviamente ahí el equipo va a estar mandando los datos. No sé si tienen alguna consulta que quieran realizar directamente por chat. Ahí, ¿a quién tenemos? Tenemos aquí a Patricia, Marcela, Andrés. Curiosamente, y para que ustedes lo sepan, actualmente los perfiles de cargo, como se lo había mostrado hace un momento atrás, están pidiendo que los abogados sepan de gestión de proyectos porque le entregan. Ah, perfecto, Andrés, no te preocupes. Muchas gracias por tu asistencia. Ahí lo estamos viendo. Gracias, Andrés. Un gran abrazo para ti. Bueno, para todos, obviamente los invitamos para este taller. Yuris Montino los va a tener para el día 26, esta experiencia directamente en relación a la medición de proyectos. Y obviamente nosotros le agradecemos su asistencia a este live Zoom y, como siempre, le agradecemos a ustedes su asistencia. Que tengan una muy buena noche. Y obviamente por parte del equipo también le agradecemos la asistencia como tal. Que tengan muy buena noche. Gracias, Marcela.